las señales muestran cada vez más que triunfante vuelve en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Este es el tiempo de la juventud, tiempo de ir a Él al pie de su cruz. Los que quedamos levantemos la voz y proclamemos que vuelve el Salvador. Es el momento de unidos predicar que triunfante Cristo viene a reinar. No desmayemos, pues el día vendrá y lo veremos en gran majestad. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queridos amigos, estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. Continuamos con nuestro tema, Cristo en el Santuario. Y en esta oportunidad estudiaremos el tema, el Espíritu Santo en el Santuario. Ayer estudiamos hasta la fiesta del Santuario de los Panes sin Levadura. Y vimos cómo Dios ordenaba a su pueblo que debían erradicar toda levadura de sus casas y aún de todo su territorio. No debían comer panes sin levadura por 7 días, y dice, y no será hallada levadura en tus casas ni en todo tu territorio. También vimos ayer lo que la levadura representa en el plan de salvación en la realidad, y es las falsas doctrinas, las creencias que no hacen parte de la verdad de Dios. Vimos ayer cómo nosotros podemos tener en nuestros hogares cosas que pertenecen a las mercaderías de Babilonia, es decir, libros, revistas, música, de pronto modas de vestidos que pertenecen a la antigua vida, a las creencias falsas de este mundo. Hay mucha mercadería que tiene que ver con espiritismo, hay mucha mercadería en el mundo que evoca espiritismo. Y nosotros a veces podemos tener guardado algo en nuestros hogares. El Señor decía, no será hallada levadura en todas tus casas ni en todo tu territorio. Así que vimos ayer la fiesta de los panes sin levadura. Una vez muerto el cordero, daba la libertad, moría en lugar de aquel que debía morir, daba su vida en lugar del pecador e inmediatamente provee una nueva vida para los hijos de Dios. Hoy vamos a continuar y nuestro tema se titula El Espíritu Santo en el Santuario. Y vamos a ver entonces la siguiente fiesta que continuaba después de los panes sin levaduras. Y les invito a que vean en sus Biblias en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Levíticos 23, y vamos a leer a partir del versículo 9 en adelante, 9 al 11. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, está hablando ahora de los cultivos, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias
de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos delante de él. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora viene la siguiente fiesta, dice que será celebrada el día siguiente del día de reposo. Hemos visto en el tema de ayer que la primera fiesta era la Pascua, que se celebraba el día 14 del mes primero. El cordero era apartado el día 10 y 3 días y medio después de que el cordero era señalado, que era apartado para morir en lugar de los pecadores, el día 14, la Pascua, moría el cordero. El día 15 comenzaban los 7 días de los panes sin levaduras, es decir, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esos 7 días de los panes sin levadura, ellos debían comer panes sin levadura todos esos 7 días. Y también vimos ayer que el primer día de los 7 días de los panes sin levadura y el séptimo día, es decir, el día 15 y el día 21, eran días de reposo para el pueblo de Israel, eran días de Shabbat. No trabajaban, cayera el día que cayera de la semana, no trabajaban. Ahora bien, el día de reposo al que se refiere aquí es el día 15. El 14, la Pascua, moría el cordero. El día 15, día de reposo, primer día de los panes sin levadura. ¿Cuál era el día siguiente? El día 16 del mes primero. El día 16 del mes primero, y eso se llamaba el día de las primicias. ¿Qué debían hacer el día 16 del mes primero? Debían traer de los primeros frutos debían traer de la siega las primicias. Y dice que el pueblo debía traerlo al sacerdote al tabernáculo. El sacerdote lo recibía y lógicamente que ese día, dice el versículo 12, y el día que ofrecisteis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Es decir, esas gavillas, esas primicias eran recibidas por Dios a través de un sacrificio de un cordero de 1 año. ¿Está bien? El día 16. Y entonces el sacerdote tomaba esas primicias, esos primeros frutos de la tierra, de la siega, entraba con la sangre del cordero que había sido muerto allí, ese cordero de 1 año, entraba al lugar santo y se presentaba delante de Jehová, y dice que mecería la gavilla delante de Jehová. El sacerdote es el que intercede por el pueblo que se queda allá afuera esperando delante de Dios que está detrás del velo entre los querubines. Entonces el sacerdote se presenta, va donde está Dios y allí le presenta la gavilla, dice, mecerá la gavilla y la presentará delante de Dios. ¿Qué quería decir esta fiesta en la realidad, en el plan de salvación? Notemos qué día se celebraban las primicias. El día 16 del mes primero. Ahora miren esto. Día 14 moría el cordero. Día 15, primer día de los panes sin levadura. Día 16, día de las primicias. Notemos que allá hay 3 días en secuencia. Cuando Cristo Jesús murió en esta tierra por nuestros pecados, Cristo Jesús murió el día de la Pascua. ¿Qué día se celebraba el día de la Pascua? El día 14. En la fecha en que Jesús murió, el día 14 del mes primero cayó viernes, cayó día de preparación. Así que Cristo muere un viernes a las 3 de la tarde, muere el cordero, ahí se cumplió la Pascua. El día 15 fue sábado, Cristo estaba en la tumba y el pueblo debía comer los panes sin levadura. Representaba que la muerte del cordero nos libera de toda contaminación del pecado, todo lo que representa la levadura, y de ahí en adelante Dios espera que tú y yo seamos panes sin levadura. Eso es lo que Dios espera, que seamos panes sin levadura. Por eso comenzaban los panes sin levadura y debían ser 7 días. El número 7 representa plenitud, totalidad. Significa, de ahora en adelante, para la totalidad del tiempo ustedes deben ser limpios, porque el cordero ha quitado nuestro pecado, lo llevó Él en sus hombros y Él murió por nosotros. Entonces tenemos el día 14 muere el cordero, fue viernes cuando Cristo murió. El día 15 el pueblo ya debía ser limpio de la levadura, como ustedes y yo debemos sacar toda levadura de nuestras vidas, de nuestras casas y aún de todo nuestro territorio.
Y cuando Cristo murió en la cruz, ese día 15 de los panes sin levadura cayó sábado. ¿Cuál era el día siguiente? Venía el día 16. Y en la época en que Jesús murió, el día 16 cayó primer día de la semana. ¿Y qué pasó el primer día de la semana? Vamos a ver lo que sucedió en el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo 27. El Evangelio es un San Mateo, capítulo 27. Miren lo que sucede el día que Cristo murió. Y ahí está la secuencia de los 3 días. Versículo 46 al 53. Mateo 27, 46 al 53 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le quiso dar de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Cristo muere el día 14 del mes primero, Pascua. Ahí está. Y su muerte clausura todo lo que significaba la parte del santuario terrenal. El velo del templo se rompe, dejando al descubierto el arca. Significa la muerte de Cristo. Está abriendo ese camino, está abriendo la brecha en medio del pecado, para que el que quiera volver al Padre lo pueda hacer. El camino está abierto. Y Jesús, antes de morir, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que abrí el camino. Si quieren venir, tienen que venir a través de mí. Ahora bien, dice allí: el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué más sucedió con la muerte de Cristo aquel viernes 14 del mes primero? Dice de arriba abajo: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, muchos, no dice el número, dice muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Cuando Cristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Y dice que estas personas, algunas personas, dice que fueron muchos, se levantaron de la muerte. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 53, dice: se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Así que la secuencia está bien clara allí. Cristo muere el viernes 14, día de la Pascua, y enseguida en su muerte abre los sepulcros y le da vida a algunas personas que estaban muertas. Fueron un grupo de personas escogidas por Dios. Las tumbas se abren, las rocas que cubrían esas tumbas se partieron y quedaron con las tumbas abiertas. Y las personas que estaban allí muertas se levantaron, pero no salieron enseguida. Dice: y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él. La pregunta es: ¿cuándo resucitaron ellos? El viernes, en el momento en que Jesús muere. Pero aunque resucitan el viernes, no salen de la tumba enseguida. Ellos resucitan el viernes con la muerte de aquel que les da vida, pero no salen del sepulcro sin que primero salga de su tumba aquel que con su muerte les devolvió la vida. Así que resucitaron el viernes, pero se quedaron allí dentro de las tumbas. Pasó el día 15, los panes sin levadura, y el día 16, que según estamos estudiando, ¿qué día era? Las primicias. Ahí resucita Cristo Jesús el primer día de la semana, muy de mañana, aún no había salido el sol. Las mujeres fueron al sepulcro a embalsamarlo, a ungirlo con especies aromáticas, y hallaron removida la piedra y ya no estaba. Y un ángel les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Buscáis a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Ahora bien, ¿cuándo salen de los sepulcros estos santos? Dice: y saliendo de los sepulcros, versículo 53,
después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día 16 fue el día de las primicias. Y aquí tenemos los primeros granos, los primeros frutos del sacrificio del Cordero. Los primeros frutos se vieron al tercer día, porque Él resucitaría el tercer día y con su resurrección abriría las tumbas de muchas personas y los llevaría. Ahora bien, estas personas aquí en el Evangelio de Mateo no dice cuántos eran, pero ¿quiénes son estas personas? Se cree que estas personas que resucitaron y que salieron de los sepulcros al tercer día, o sea, el día 16, día de las primicias, se cree que estas personas son los que ahora menciona Apocalipsis como los 24 ancianos en los 24 tronos. ¿Por qué? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, se menciona la visión del trono celestial. Y se menciona el trono, igual que Apocalipsis en el capítulo 4 y 5. Pero la diferencia entre la visión de Ezequiel 1 y la de Apocalipsis 4 y 5 es que en Ezequiel se muestra el trono de Dios y uno sentado. En Apocalipsis 4 y 5 muestran el trono de Dios y uno sentado. En Ezequiel muestran un arco iris alrededor del trono. En Apocalipsis muestran un arco iris alrededor del trono. En Ezequiel muestran el mar de vidrio delante del trono. En Apocalipsis el mar de vidrio delante del trono. En Ezequiel muestran los 4 seres vivientes, uno con rostro de hombre, de águila, de león y de cordero. Y en Apocalipsis 4 seres vivientes, rostro de hombre, rostro de león, de águila y de cordero. Idéntico todo. Le están mostrando tanto a Ezequiel antes de Cristo como a Juan después de Cristo la visión del trono. Pero hay una diferencia. En Ezequiel no se mencionan los 24 ancianos. Y en Apocalipsis sí aparecen 24 tronos con 24 ancianos. ¿Y por qué? Porque en los tiempos de Ezequiel, Ezequiel vivió antes de Cristo. Cristo no había venido a la tierra, no había celebrado ya el cumplimiento de todos estos símbolos del santuario. Por lo tanto, esas personas no habían resucitado. Por eso la visión de Ezequiel está todo menos los 24 tronos con los 24 ancianos, porque no estaban todavía en el cielo. Pero en Apocalipsis, el Apocalipsis se lo mostraron a Juan en el año 96. ¿En el año qué? 96. Más o menos unos 65 años después de la muerte de Cristo y de su ascensión al cielo. Así que si dice aquí que con su muerte resucitaron y al salir él el tercer día y él resucitar, ellos salen de los sepulcros, él los lleva al cielo, los presenta ante el Padre. ¿Se acuerdan que los primeros frutos eran traídos por las personas, los primeros frutos de la cosecha, y se los daban al sacerdote, y el sacerdote iba donde Jehová y la mecía delante de Jehová? Cristo Jesús hace la Pascua el día 14, el día 15, primer día los panes sin levadura, el día 16 las primicias, y cuando Jesús asciende al cielo 40 días después, se lleva al cielo en la nube las primicias. Cristo llega al cielo como nuestro sacerdote en el santuario celestial, y Él ministra allá, y Él llega diciendo: Padre, aquí te traigo los primeros frutos. Esto es apenas un anticipo de lo que te voy a traer cuando regrese a la tierra en la segunda venida y traigamos la gran cosecha. Pero todavía no es la gran cosecha, esta es apenas los primeros frutos, se llama las primicias. ¿Y cuándo se cumplieron las primicias? Al tercer día de la muerte de Cristo, saliendo de los sepulcros los primeritos. ¿Cómo corroboramos esto con la palabra de Dios? En el libro de Primera de